Gloria a Jesús. Saludos, bendiciones a quienes nos escuchan a través de este video. Eh, Queremos compartir contigo un pensamiento que también es un sentimiento que está en la palabra, o al menos en una base bíblica. Pero no solamente es un sentimiento o un pensamiento, es una realidad. Yo creo que muchas de las veces no alcanzamos nosotros a apreciar las cosas espirituales. Y lo digo incluyéndome, dije, muchos de nosotros. Estoy leyendo Marcos, el capítulo 8, el verso 22. Te lo voy a compartir. Verso 22 dice: Vino luego, está hablando acerca de Jesús, que Jesús vino. Vino luego a Jesús a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomándolo de la mano, o tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Esta parte está impresionante. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió Jesús a casa y le dijo, con la de instrucciones: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Es una... No sé si usted ha probado un dulce que tiene, pues válgame la redundancia, sabor agridulce, dulce agrio. Y es una combinación de emociones y sabores. Y algunas porciones de la escritura son parecidas a esos dulces agridulces. Por una parte están agrios, ácidos, fuertes, y, y así hay pasajes en la escritura que están implícitos, quizás no está textualmente, pero implícitos sí, donde Jesús, aún con el dolor de no ser aceptado, de no ser reconocido, de no ser recibido, está en ciertos lugares entronado, eh, sin estar entronado en sus corazones, y aún así Él hace beneficios y misericordias. Muchas de las veces cuando alguien recibe un milagro, una sanidad o una bendición económica o espiritual, tienden a creer que es por su fe o por sus buenos actos, y no siempre es así. En algunas ocasiones no es nada más que la sola gracia o la pura gracia de Dios queriendo hacer el bien, porque está en su carácter. Así es Dios. Dios es todo bondad, todo amor, toda compasión, y Él nos bendice siempre con su multiforme gracia, dándonos abundantes bendiciones materiales, espirituales, sociales, laborales. Bueno, en fin, el Señor engloba todo. Pero este pasaje que yo acabo de leerte a mí me sorprende, y yo veo el corazón de Jesús. Lo voy a decir tal cual lo percibo yo en esta lectura. Yo veo el corazón de Jesús partido. Eh, no todo es lo que parece. Las apariencias nos engañan y no conocemos a todas las personas hasta que los conocemos por dentro. No los conocemos, no sabemos qué tienen, no sabemos qué cargan, no sabemos qué piensan, no sabemos qué quieren, no sabemos qué les falta, no sabemos qué les duele, qué les pesa. Y en ocasiones los vemos sonriendo, dándonos ánimo, dándonos aliento a nosotros mismos. Pero dice un dicho que nadie sabe lo que trae el morral, sino el que lo está cargando. Y yo creo que Jesús cargó muchas veces ese morral de tristeza, ese morral de pecados que no le pertenecían, pero lo cargó Él, ese morral de rechazo, ese morral de oposición,
el hecho de que no le creyeran, de que lo siguieran por conveniencia, de que no lo amaran y que él amando no fuera correspondido. Aquí la escritura habla de un milagro. Jesús sana a un ciego en la ciudad de Bethsaida. Esta ciudad es muy conocida, pues es la ciudad de Andrés y Pedro, ¿verdad? Según Juan capítulo 2. Ahí el Señor Jesús llamó a Felipe, llamó a Natanael, llamó a otros discípulos, y no solamente hizo llamados, sino que hizo muchos milagros. Y cuando el Señor termina una temporada ahí, pues el pueblo se quedó totalmente impactado, fue trastornado por la persona y la presencia de Jesús. O Dios los tocó de una manera muy especial, muy única, algo así como Capernaum, que hasta el cielo era levantada. Entonces la gloria de Dios ahí se palpó, se vio, se habló, se testificó y quizás hasta lloraron, quizás hasta lloraron lágrimas, ¿verdad? Por la emoción, por ver cómo los ciegos recobraban la vista, cómo los leprosos eran limpiados, cómo los cojos andaban, cómo los mudos hablaban, cómo los sordos oían. Pero lamentablemente en todo ese mover espiritual hace falta algo importante que es el sello del Evangelio. El Evangelio no es Evangelio si no hay salvación ni arrepentimiento de un corazón lleno de maldad, lleno de iniquidad, si no hay cambio en mis juicios y en mis actitudes y en mis conductas, si no van en congruencia con mis palabras. El Evangelio realmente que se predica o que se vive en tal congregación, en tal ciudad, en tal pueblo, no es otra cosa que un engaño, es una falsedad, es una mentira. Por mucho que haya milagros, por mucho que haya sanidad, por mucho que el Espíritu Santo se derrame, si no hay una conversión, si no hay un arrepentimiento, si a los milagros no los preceden los cambios de vida, las transformaciones, la gente renovada, la gente sirviendo, amando, entregada a Jesús hasta la misma muerte, como los discípulos de la iglesia primitiva, ese evangelio no sirve, no está funcionando, no es el evangelio de Jesús. Y yo veo aquí que eso estaba pasando en los mismos tiempos de Jesús. En ocasiones nos quejamos porque pues nos vienen enfermedades, nos vienen situaciones adversas, como nos viene la plaga esta pandemia del COVID-19 que ha cobrado tantas vidas y que hay mucha gente que aún sigue sin creer y sigue terca, sin obedecer. Y yo creo que hasta que no le toque un familiar es cuando uno empieza a entender. Pero voy a los tiempos de Jesús, voy al corazón lastimado de Jesús, voy al espíritu con que él se manejaba y voy a llegar al fondo del caballero de la cruz. Porque todos aquellos que prediquen la palabra, todos aquellos hermanos que amen a Dios, van a comprender el texto si lo puedo interpretar de la manera correcta en su contexto y en su fondo histórico, cultural. Bethsaida, como te dije, era una ciudad donde había muchos milagros, muchas maravillas, sin embargo no había arrepentimiento y Jesús había salido de esa ciudad, Jesús se había ido. Yo quiero que tú sepas que si en tu vida hay prosperidad, que si hay materia, hay bendiciones materiales, si hay un buen trabajo, pero no tienes un arrepentimiento y una buena relación con Jesús, Jesús no estará contigo. Jesús no está en tu vida, Jesús no es quien te prospera, no es quien te bendice. Y quizá Él te permita, pero no estás en el lugar adecuado, no estás en la forma correcta, no estás en el espíritu, no estás en la brecha, no estás en la línea. ¿Por qué? Porque hace falta más que ser sano, más que hablar, más que enseñar para poder decir que soy un cristiano. Hoy en el tiempo de que nos tocó vivir a nosotros son tiempos iguales de difícil que los de Jesús, no son ni más, no son ni menos. Aquí la escritura dice que Jesús vino luego a Bethsaida. ¿Por qué la palabra vino luego? Luego es un sinónimo de después o posponer las cosas. Yo pospongo las cosas cuando para mí no son importantes, cuando son secundarias, y le doy prioridad a las que yo considero importantes. Entonces Jesús, al posponer o al ir luego a Bethsaida, yo
veo que él no consideraba en ese momento importante a Bethsaida. Te lo voy a repetir, porque aunque suene que es contrario a lo que digo, es así como tal cual te lo digo. Jesús no consideraba importante estar en Bethsaida y sin embargo fue, pero no consideraba importante ese lugar y esas personas, porque esas personas ya lo habían rechazado, ya lo habían despreciado, ya se habían burlado, ya lo habían abandonado, ya lo habían vituperado, ya hasta incluso lo habían menospreciado y lo habían hecho igual a cualquiera de ellos, con la diferencia de que era una persona que curaba, que tenía un don. Y yo creo que Jesús, para los que lo conocemos en realidad, Jesús es más que una persona que sana, más que una persona que tiene poder, más que una persona que hace un beneficio en el cuerpo o un milagro. Jesús es y tiene que ser nuestro Señor, tiene que ser nuestro dueño, tiene que ser nuestro todo, tiene que ser nuestro Salvador primeramente, nuestro amor. El amor de nuestras vidas es el Señor Jesús. No hay otra persona, no hay otra cosa, no hay un trabajo, no hay un hijo, no hay una mujer que se compare a lo que Cristo Jesús te da. Él es el Hijo de Dios, Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Pero aquí Él vino luego, lo pospuso, y hay cosas que no tienen vuelta para atrás, y hay cosas que por más que tú las pospongas, te llegará el momento para que las enfrentes. Y a Jesús le tocó el momento de enfrentar. Así es que no lo veas como una campaña evangelística o un milagro de esos gloriosos donde todo el mundo aplaude, todo el mundo llora y se tocan la cara de sorpresa, así como, impresionados por el milagro. No, aquí no había euforia y menos en la persona de Jesús. Aquí había un caballero que obedecía a su padre sin importar lo que él considerara de Bethsaida. El padre lo había dirigido hacia ese lugar porque a pesar de que ya había muchos milagros, había la necesidad de dar una enseñanza, no tanto de sanar a uno más, aunque fue curado este ciego, sino de dar una enseñanza muy profunda y quizá una de las últimas que se dieran a ese lugar. Bueno, yo quiero que tu vida no sea como Bethsaida, yo quiero que tu vida sea como Belén, como Jerusalén, como Capernaum, como el lugar que Él escogió para vivir, pero que se extienda, porque también sus lugares al final los terminó dejando. Que se extienda la estadía, que sea permanente, que sea eterna, que sea un inicio que no tiene fin, la relación que tengas tú con Jesús. Que tu corazón sea la ciudad que Él venga a buscar y habitar en tu interior. Porque a Bethsaida solamente fue por una orden directa del cielo, de Dios el Padre. Y dice la Escritura que él, cuando llega allí, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¡Wow! Es impresionante. Le rogaron que le tocase. Mire bien, yo me hago una pregunta y quiero que usted se la haga también. ¿Por qué no dar la palabra? ¿Por qué no hacer una oración pública? ¿Por qué no decir, extiendan sus manos? Vamos a orar por el hermano ciego que está aquí enfrente de nosotros. ¿Por qué no pedirle al diácono que ore por él? ¿Por qué no mandar a un discípulo para que lo haga? La gente tiene que saber que quien va a resolver su necesidad, que quien también quiere tocar y el único que puede salvar no es un pastor, no es un evangelista, no es un profeta, no es un apóstol, es Jesucristo. No es ningún líder, ningún diácono. El único que tiene poder para obrar maravillosamente en tu interior y salvarte es Jesús. Por eso aquí estas personas que traen un ciego, le rogaron que le tocase a Jesús. Fue una oración directa. Es que no necesitamos intermediarios. No necesitamos de María ni de otro tipo de intermediarios cuando tenemos a Jesús que nos lleva directamente al Padre. Así es que cuando tú ores, ora así. Padre nuestro que estás en el cielo. Así empieza. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros y sigue el Padre nuestro, pero con tus propias palabras. Dirígete de una manera personal, particular y directa a Dios. No necesitas intermediarios. No necesitas un mentor, no necesitas un maestro, un pastor, un sacerdote, un obispo. No. Necesitas tener fe y creer que Dios te escucha la oración. Entonces le trajeron un ciego. ¿Qué es lo que tú traes en este momento para Dios? ¿Le traes cargas? ¿Le traes problemas? ¿Le traes tus necesidades?
le traes un enfermo, le traes agradecimiento, lo has traído siempre alegre, eres fiel a Él. ¿Qué le vas a presentar al Señor? ¿O qué le vas a traer al Señor? ¿Qué vas a poner frente a Él? A Él le llevaron un ciego, dice, trajeron un ciego. Esto es algo que sale de las personas que vienen con el ciego. Quiero pensar que son sus amigos. Ellos hacen la función de llevar. Entonces, el ciego quizá no pudo llegar a Jesús por el obvio problema que no podía encontrarlo porque no podía ver. Pero tampoco se dice que hizo un esfuerzo, o que gritó, o que pidió, o que oró como Bartimeo cuando escuchó que Jesús venía y que empezó a llorar como un niño y dijo, ten misericordia de mí. Esta persona es pasiva en su inicio y la función de intercesora son de sus amigos. Aunque no ven con los ojos espirituales, saben que Jesús puede hacer algo ahí. Y bueno, lo presentan al Señor y le ruegan. Rogar es la oración correcta porque a Jesús no se le ordena, no se le dice qué hacer, se le pide, se le suplica, se presenta y se le ruega. Entonces le rogaron que le tocase y aquí empezaron bien y rápido se salieron del camino, porque le empiezan a dar instrucciones al Señor, al de así, al de asá, haga allá, no ponga este. Es como en las iglesias, cuando un hermano está cantando y pues el pastor considera que lo hace bien, pero otro grupo de hermanos dice, va a tocar el hermanito fulano, va a cantar la hermanita fulana, no me caen bien, son bien mundanos, y empiezan a criticarlos, y empiezan a señalarlos, y empiezan a cuestionar y a decir, pongan a estos, ¿por qué ponen a ellos? Y esa es una actitud irreverente, es una actitud carnal y hasta un tanto diabólica. ¿Por qué diabólica? Quiero que escuche bien. El único que contradice la palabra de Dios desde un inicio es Satanás. Él fue el que engañó a Adán, él fue el que engañó a Eva, cambiando las palabras de Dios y haciéndoles pensar de una manera diferente, no estando satisfecho con lo que Dios ya había establecido y había ordenado, había dicho en su palabra. Y aquí estas personas llegaron bien y inmediatamente se les atraviesa enfrente una mala pregunta y una mala actitud y dicen, tócale, queremos que le toques. Así dice la escritura textualmente. Y le trajeron al ciego y le rogaron, está bien rogar, pero que le tocase. Es una forma de influenciar malosa, es una manipulación. Yo sé que usted puede verlo en un contexto así, una lectura Reina Valera 60 normal, pero no. La actitud de estas personas al llevar era buena, pero al manipular o al decirle a Jesús qué quieres, cómo quieren que Él haga el milagro, pues no. El Señor sabe cómo obrar, el Señor sabe cuándo obrar, el Señor sabe si lo va a hacer o no lo va a hacer. Tú puedes presentar tu problema, tú puedes presentar tu enfermedad, tú puedes presentar a un ciego, a un sordo, a quien quieras. Pero el Señor sabe si te responde en ese momento, o si lo hace con un tiempo prolongado, o si lo hace de una manera o lo hace de otra. Yo no veo educada la forma en que le dicen, tócalo. Es como si Jesús estuviese en una cajita cuadrada y porque vieron que allá sanó a un enfermo tocándolo y luego acá en otra ciudad tocándolo, significa que siempre lo va a hacer de la misma manera. De hecho, el Señor es infinitamente grande, poderoso y tiene muchas maneras de hacer las cosas. Eh, entonces, cuando yo ruegue, cuando yo pida y le busque a Dios, yo debo de dejar las cosas en sus manos y no decirle a Dios cómo hacer las cosas. Yo no le voy a dar dirección a Dios. Dios me va a dar dirección a mí. Su palabra es la que me va a guiar y me va a decir, haz así, haz asá, haz allá. Gloria a Jesús. Espero que estés comprendiendo la palabra. Espero que Dios te esté ministrando. Entonces, ¿qué le tocase? La imposición de las manos es bíblica. Es bíblica. La oración se hacía de espíritu, de corazón, con los labios, pero se imponían las manos. Sin embargo, hay otras oraciones que van más allá del imponer las manos, porque al imponer las manos, pues quieras o no, es un contacto físico donde la persona que ora está transmitiéndole a la persona por la cual está orando la bendición de Dios. Pero, ¿qué hay si esta persona que está acá, digamos que no es Jesús, que hoy es otra persona en este tiempo, no ora, no busca a Dios,
no ayuna, no lee la escritura y no tiene fe. Y le presentan un enfermo. Por mucho que le ponga una mano, dos manos y si quiere las manos de toda la congregación o de toda la familia pastoral, pues no va a sanar, porque no son las manos las que sanan, sino la fe en el Hijo de Dios. Entonces, de una u otra forma, aunque se veía apático este ciego, las personas que lo llevaron venían también con un espíritu, pues buscando un beneficio, y a Dios no le gusta que lo busquemos solo por un beneficio, a Dios le gusta que busquemos a su Hijo porque es el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y nuestro Señor, y nos da vida eterna y perdona nuestros pecados. Esas son las razones, que no se te olviden. Son sencillas, pero no las olvides. No te pierdas, no te hagas de esas personas que solo buscan cuando les conviene. Busca en todo momento, en todo tiempo, antes de que te venga la necesidad. Entonces, aquí le dicen, tócalo. El contacto de un hombre con otro es algo de afecto, es algo natural, nos demuestra empatía, nos demuestra amistad, y también nos da un poco de calor humano. Sin embargo, hay otro nivel y yo creo que Jesús nos lo va a enseñar. El verso 23 dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y fíjese, antes de seguir ahí, dice, tomando la mano del ciego. Para empezar, no hizo exactamente como le dijeron, tócalo. Ellos llevaban prisa. Y así hay mucha gente en la iglesia. Quieren que los cultos se acaben tan rápido como sea posible para irse a las vendimias, para irse a cenar, para irse a almorzar, qué sé yo, para hacer otras cosas. Y le están checando el tiempo al predicador hasta... le bostezan como para decirle, ya termine, por favor. Sin embargo, si usted se quiere ir, se puede levantar de la silla y se puede retirar, no hay ningún problema. Yo creo que el pastor entenderá que usted va a salir y sin problema. Nada más que aquí entiendo que a Dios no se le pone tiempo, no se le apura, no se le dice, haz esto aquí, ahorita y ya. Ve cómo el Señor discierne las intenciones, y ahora yo no parezco yo el tonto, el loco, al decir que el Señor Jesús era manipulado. Ve cómo Jesús no hace exactamente lo que le están pidiendo. Ve que no pone las manos y le dice, ok, pongo las manos, querías un milagro, ¿verdad? Sánate en el nombre mío. Ya, váyase. No, el que sigue. No, no, no es así. El Señor requiere tiempo de calidad y también te entrega tiempo Él de calidad. Él no quiere las cosas así a la carrera. Él no viene y recibe y despacha así como cuando tú quieres que Él haga las cosas así, ahora, aquí. No es así. Él te enseñará a creer, a confiar y a esperar. Así es que si usted está dispuesto a esperar, bienvenido, bienvenido a los que están en obediencia. Y si no, pues intente manipular al Señor y creo que no le funcionará. Entonces el Señor no le pone las manos, sino que lo toma de la mano. Lo toma de la mano, hace un contacto físico. Lo que Él está diciendo, deja tu bastón, deja ese bordón a un lado. Porque los ciegos comúnmente manejan un bastón, un bordón, donde ellos van guiándose para ver si no tropiezan con algo o no chocan con alguna persona. Dejó el bordón y Jesús ya hizo el primer milagro. Le empezó a pedir confianza. Deja de confiar en ese palo, en ese yeso, en esa imagen, en ese ídolo, y pon tu apoyo en mi persona, en mi presencia, en mi poder y en mi bondad. Ahí está la gloria de Dios en la persona de Jesús. Pero tienes que soltar el bordón. Otro detalle es que este ciego también tuvo que dejar a los amigos que lo estaban ayudando, que lo llevaron a Jesús, que hicieron la tarea a la mitad, que le presentaron el Evangelio mucho, que le dijeron Cristo sana, pero no le terminaron de decir Cristo sana y después vienen luchas. Por eso la gente hoy no aguanta en las iglesias. Quieren estar recibe y recibe y recibe, 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 toca, 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 dame, dame, dame. Y cuando para esa emoción y ese fluir y empiezan las verdaderas luchas y a ser probado el verdadero creyente, todo el mundo sale corriendo despavorido de las congregaciones. No tienen fe, su fe es frágil, es tenue, es débil y no está fundada en la roca. Está fundada en el dame, en el recibo, en el declaro, en el quiero.
y no en la paciencia y en el aceptar el sí y el no de Dios. Jesús lo toma de la mano, hace lo contrario a lo que ellos le piden y lo saca de la aldea. Mire bien, una aldea, Bethsaida, es un pueblo. Vamos a imaginar que el pueblo en su radio tiene algunos 8 kilómetros a 10 kilómetros de circunferencia geográfica. Y que Jesús tuvo que salir caminando alrededor de esos 8 kilómetros o 10 kilómetros. ¿Se imagina usted la serie de maravillas que pudieron haber ocurrido? Para empezar, la mano de Jesús no es la misma que la mano de tus amigos que te estaban llevando. La guianza de Jesús no es la misma que la guianza de tus amigos que te estaban llevando. El camino que caminas con Jesús, que recorres con Él, no es el mismo camino que recorres con tus amigos. Hay momentos en que los amigos te podrán llevar a ciertos lugares, a ciertas áreas espirituales, a ciertos momentos, pero habrá momentos en que el Señor dirá, stop, take it easy, man, ¿ok? Suelta a ellos, camina conmigo. Y como hoy no lo vemos, pero sí lo sentimos, nuestra fe tiene que ser puesta a prueba sin ver, viendo al invisible. El cojo, si Jesús le dio la mano, el cojo bien pudo soltarse de Jesús, pero no quiso soltarse. Porque una vez que tú pruebas el abrazo y el amor de Jesús o el contacto con Él, una vez que te da su mano, que te da su favor, que te ayuda y que te rescata del hoyo de la desesperación y que te saca de esas tinieblas oscuras donde te metiste, una vez que eres una nueva criatura, una vez que puedes ver el mundo espiritual, una vez que naces de nuevo, tú no vuelves para atrás, tú no quieres volver para atrás. Y si caes, te levantas porque sabes que no hay otro amor como el de Jesús, que te llene, que te sacie, que te dé su bendición. Y por eso Jesús lo toca, y eso es cuando el Señor viene, nos toca, nos hace sentir bendecidos, lloramos, adoramos, estamos bien. Pero después de eso, su mano no nos suelta, porque la obra que Él comenzó, la terminará. La obra que Él comenzó en ti, la terminará. Él te va a sacar de esas tinieblas, de ese vacío. Él te va a llenar. Necesitas regresar. Ven para acá. Ven otra vez con Jesús. Ven, porque esos lugares no te dan paz, no te dan felicidad, porque el hombre, porque la pareja, porque el amor humano no te llena, no es suficiente. Son parte de la vida, pero no es suficiente. Entonces, Jesús lo toma y lleva un largo camino con él, una trayectoria donde pudieron haberse dado un buen tiempo. Es como hoy diríamos, te invito a tomarnos un café y echar una charla. Ahí podemos platicar. Ahí se practica la oración, ¿verdad? Ahí el ciego pudo haberle dicho, sabes que aparte de mi ceguera yo me siento muy mal. Yo necesito de Dios, he escuchado de un tal Jesús, pero no lo he visto. Hoy lo está tocando, pero no lo ha visto. Y ni físicamente ni espiritualmente. Todavía no ocurren los milagros, no él, los milagros. Porque mucha gente hace énfasis en la apertura de los ojos físicos para que el ciego pueda ver, pero nadie hace énfasis en la apertura de nuestro corazón para poder ver el mundo espiritual y a la persona de Jesús. Entonces, tuvieron tiempo y es lo que Dios te pide a ti. Tiempo. No me apresures. No lo apresures. Dale tu corazón, dale tu tiempo. Deja que Él se mueva, que Él te guíe, que Él te encamine y te lleve a donde quiera Él llevarte, aunque tú seas de Bethsaida y ya la conozcas, no le digas qué calle tomar, no les digas qué atajo, no le digas por dónde. Deja, confía en Él, por favor. Deja que Él te lleve, no lo lleves tú a Él. Déjale a Él su lugar, no lo usurpes. Sé humilde, sé obediente y Dios te va a bendecir. Entonces, cuando ya atraviesan esa ciudad tomados de la mano y de una larga plática donde el ciego ya le pudo haber contado sus penas, sus dolores, entonces Jesús lo escucha porque Jesús
te escucha, no solamente quiere que tú lo escuches a Él, sino que Él te escucha y te responde. Entonces, continuamos aquí, dice que lo sacó fuera de la ciudad, fuera de la aldea, perdón, y eso es lo que a mí me da tristeza y me llama mucho la atención. Ya Jesús no quiso hacer un milagro más con la gente que no lo valora. Ya Jesús no quiso mostrar su gloria con los que no le reconocen. Y por eso el milagro no ocurre en la aldea, ocurre a las afueras de la aldea. El milagro en tu vida ocurrirá en las orillas, en los extremos donde ya no puedas, donde no resistas. Ahí es donde Jesús llega y te saca del centro de la batalla y te lleva a la calma de la quietud, donde ya no está el bullicio de la ciudad o de la aldea. Perdón. Y ahí es donde Él va a hacer el milagro en ti. No, se cree que no lo quiso hacer para aclarar la diferencia que tenía Él con ellos, porque había una molestia en el corazón de Dios. Y ya no quería Dios el Padre que Jesús siguiera trabajando en esa aldea. Por eso lo saca. Ojalá que eso nunca te pase a ti. Ojalá que no le pase a tu ciudad. Que Jesús nunca, nunca quiera salir de ahí para hacer un milagro. Ojalá que en tu iglesia esté la persona y la presencia de Jesús. Ojalá que tus miembros, ojalá que tu congregación reciba ahí todavía la gloria y el toque de Dios y no tenga que ir a las afueras de tu congregación a buscar en otras iglesias lo que todavía no ha recibido ahí. Entonces, Él lo saca y fíjese bien la necesidad que hay. Pues no puede ver. Entonces dice que le sacó fuera de la ciudad y escupiendo en sus ojos, wow, Padre Santo, le puso las manos encima y le preguntó si veía. Ay, Dios, perdón. Ay, Padre Santo. Yo me imagino al ciego bien emocionado en la plática y de repente escuchar y lo y que le escupieran los ojos y yo, pues no sé qué pueden pensar, la reacción. ¿Qué pasó, Jesús? Órale, ¿qué onda? O sea, yo no sé cuál fue la reacción. No, ahorita ya la leímos todos y nos gozamos, pero pudo haber sido un disgusto, pudo haber sido de sorpresa, o pudo haber sido... ¿Quién fue? A lo mejor pensó que era alguien más, pero es Jesús. Y así nos pasa a nosotros cuando vienen los golpes en la vida. Culpamos al diablo, a los hermanos o a nosotros mismos. Y a veces es Jesús quien nos avienta eso en los ojos, quien nos escupe, quien nos sorprende con los métodos. Hermano, dígame, ¿qué le costaba decir recobra la vista? Si eres el Todopoderoso. ¿Qué le costaba imponer las manos? ¿Qué le costaba decir, ve al estanque Siloé y lávate como el de Juan 9? ¿Qué le costaba hacer una forma distinta el milagro? No, los métodos de Jesús van cambiando con cada persona, porque cada persona es diferente y la salvación y los milagros son personales, particulares. Así es que Dios te conoce por tu nombre y Dios sabe cómo trata contigo y cómo trata contigo, no trata con la otra persona. Es distinto. Entonces, gloria a Dios, a la pluralidad de Dios, a la multiforme gracia del Señor y a la singularidad del Espíritu Santo en tratar con cada uno de los que le buscan y son favorecidos. Escupió, wow, ¿qué diría la gente si oyen en la iglesia escupen? Y le cae la saliva aquí, le dan una cachetada, un empujón, se salen molestos, se enjuagan, se quitan, pero si esta persona se hubiese molesto, no recibe la vista. Y a veces nosotros nos enojamos tanto con la iglesia, criticamos tanto al pastor, lo que hace, sus estrategias, sus métodos, que por eso usted no recibe el favor, no recibe la bendición. Estás juzgando siempre al siervo de Dios, estás criticando la manera en que lo hace, porque nunca te convence, no te parece justa a ti. Pero a Dios hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere, siempre. Y después de eso, de consuelo le pone las manos, hace la oración y le pregunta, ¿ves? En vez de decir, no te ensucié, le dice, ¿puedes ver? Eh, Esa era la necesidad, ¿verdad? El problema. Entonces está a punto de ser resuelto, perdón. Y dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces ya era un avance. Él no podía ver nada en absoluto. Y con el
nuevo método de escupirle en los ojos, él puede ver, él empieza a confiar, él deja de juzgar. Y es que así es las cosas de Dios. Cuando las experimentamos, empezamos a sentir que así debería de haber sido siempre y a confiar en el Señor más y más, por muy extraños que sean sus métodos. Entonces, déjame decirte que Él quita y pone cuando Él quiere. Él mueve cuando Él quiere y como Él quiere, a quien Él quiere. A quien Él quiere le da y a quien quiere se lo niega. Entonces, dice, ve los hombres, pero los veo como árboles. Entonces, quiere decir que esta persona ya había visto, porque pudo distinguir entre un hombre y un árbol y los pudo comparar. Sin embargo, no veía completamente. Y es por eso que yo te decía que la obra de Dios, cuando la empieza, la termina. Así es que ten confianza, encomienda a Dios tu familia, tus hijos, tus hijas, tu marido, tu esposa, y Dios hará el resto. Pon en Dios tu ministerio, tu congregación y descansa en paz, aunque Él te escupa en la cara. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, continúa para terminar. El verso 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Es la primera vez que Jesús tiene que orar por dos ocasiones para que ocurra el milagro. En la mayoría de sus predicaciones, de sus oraciones y cultos de sanidad, los enfermos sanaban ya, ahí, en ese momento, en el ahora, al instante. Y aquí, ora y pregunta. Y no está el milagro hecho todavía, en su totalidad. Hay un avance, ha progresado. Así es la vida de muchos de nosotros. Va progresando. Es un trato de Dios con nosotros. Y el progreso depende mucho de cómo nosotros le demos la libertad a la palabra y al Espíritu Santo y a nuestros tutores espirituales que nos dirijan en el camino. Es un progreso desde que tú recibiste a Jesús hasta esta fecha. Ya no eres el mismo, ha cambiado, has mejorado mucho y vas a mejorar más el resto del tiempo que Él te permita. Por eso este milagro nos enseña la paciencia y el efecto quizá tardío, pero seguro que en muchas ocasiones tiene la palabra y las promesas del Señor Jesús. Te prometió y te lo cumplió. Entonces vuelve a poner las manos y le dice, ¿ves? Y dice, veo desde aquí hasta bien lejos y a todos y los veo con claridad. Mire que este ejemplo y este personaje con la ceguera nos regaló la ilustración de que los discípulos que estaban ahí con Jesucristo, sus amigos y él, no podían ver, él físicamente, y los otros sí podían ver físicamente, pero no podían ver en el Espíritu a Jesús, porque solo lo buscaban por los milagros, como te dije al principio, y no lo podían contemplar en toda su majestad, en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su excelencia, de que Él es el Señor de señores y el Rey de los reyes, el que merece honra, gloria y adoración. No lo podía, y así hay muchas personas, siguen a Jesús, incluso sirven a Jesús, pero no lo pueden ver en el Espíritu. No lo ven como el Rey, no lo ven como el Salvador, lo ven como cualquier otra cosa. Si quieres, el profeta, un buen predicador, un evangelista de sanidad, como quieras, pero no lo ven como el Salvador del mundo. Y esa es la verdad central, es el corazón de la Escritura, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo. Esa es la salvación, la eternidad, la libertad, el rompimiento de la cautividad de las tinieblas a la luz. Ese es el Evangelio, ese es el poder. Y termina con unas palabras bien curiosas. Le dice, ok, ya está el milagro, te puedes retirar, pero te voy a pedir un favor. No entres a la aldea, ni les cuentes a ellos. Y lo mandó a su casa. Lo despidió. Lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie. No quiso compartir
ese milagro, ese favor, no quiso compartirlo con los de la aldea. Sus razones tendrá, y creo que todo tiene un pago, todo defecto tiene una causa y una consecuencia, y cuando nosotros obedecemos somos bendecidos, pero cuando nosotros desobedecemos nos vienen las maldiciones, nos vienen las reprensiones, los castigos de Dios, los azotes o el cese del favor. Es como cuando un hijo se porta mal aquí en la tierra, el padre le corta su favor y le empieza a quitar sus videojuegos, sus tiempos libres, sus juguetes X. Y aquí el Señor Jesús le estaba cortando el suministro espiritual a la ciudad de Bethsaida. Ten cuidado de que a ti no te pase lo mismo. Y es mejor estar solo como este ciego, estar solo sin tantos amigos, pero tener un solo amigo, a Jesús, y obedecer a Jesús e irme a mi casa con los míos, con mi padre, con mi madre y mis hermanos, con mis hermanos en la congregación, que está rodeado de tanta gente a la cual Jesús no quiere que tú le cuentes lo que pasó y le compartas, porque las perlas no se echan delante de los cerdos, las pisotean, las trompean, porque hay mucha gente que dice ser cristiana y nunca se gozan cuando Dios hace un milagro y nunca respetan a sus autoridades, hablan muy mal de los pastores, esos chismosos y que andan hablando mal de las autoridades espirituales como los evangelistas y los pastores. No les creas, tienen la lengua convertida, pero el corazón lo tienen bien podrido. No son cristianos, no son convertidos, son juzgones, son criticones, son personas que están señalando, que dicen esto y aquello, pero nunca se atreven a hacer ni la mitad de lo que está haciendo el siervo de Dios. No tienen la capacidad ni la confianza de Dios. Entonces, no entres a la aldea, no entres en conversaciones que corrompen tus buenas costumbres, que contaminan tu fe, que te perjudican, que te ponen a dudar de tu hermano o de tu hermana. No entres en esas conversaciones, córtalas, déjalas a un lado, vete a tu casa, haz una oración, olvídalas y vuelve a buscar de Dios y busca a los que buscan de Dios y gózate con los que se gozan. Esta es la palabra que Dios tiene para ti, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Oramos para que haya sido de bendición. Padre, bendícelos, guárdalos, protégelos y que encuentren buenas amistades. Que sepan aprender a seguir la dirección correcta y evitar los caminos cortos y los atajos. Que tengan paciencia, que sepan esperar y a confiar en los métodos que estás usando en estos tiempos. Señor, muchas gracias por todo lo que llamamos malo y a lo que decimos bueno. Bendícenos, danos discernimiento, danos la guía, tómanos de tu mano y haz el milagro que necesitemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.